Bueno, pues el propósito de la presente grabación es con respecto a explorar el contenido de lo que se refiere a la ley de ingreso del municipio de Poza Rica, Veracruz, y vamos a ver la parte sustancial que implica el pago de los derechos por el concepto de licencias y refrendos en lo que corresponde a los hoteles, moteles y los restaurantes por cuanto hacen al municipio de Poza Rica. Y bueno, digamos que una parte esencial o una parte básica para que sea legal la determinación del cobro de impuestos o de derechos es que esto se encuentre contenido en lo que es la ley de ingresos del municipio de Poza Rica. Y para tal efecto nos vamos a ir a la misma, en su página 6, donde empieza a hablar justamente de del pago de las licencias por las actividades económicas que en este caso tienen un componente adicional. Son actividades de prestación de servicios comerciales que tienen un componente adicional que es la venta de bebidas alcohólicas. Y en ese sentido, bueno, nos vamos a remitir a lo que dice conceptos de hoteles, como les dije, y de restaurantes. Aquí en esta parte estamos viendo, por ejemplo, aquí unificados conceptos hoteles, restaurantes, bar, hotel, restaurant, bar, cualquiera de ellos, hoteles y moteles con restaurante. Esto está contenido, como lo dije antes, en la ley de ingresos correspondiente al municipio de Poza Rica, Veracruz. Bien, entonces, si se trata de establecer el cobro, nosotros vamos ante el ayuntamiento de Poza Rica, nos va a decir, bueno, pues, ¿cuál es tu giro? Yo tengo un hotel, tengo un restaurante, el restaurante tiene un bar y hay un salón de eventos. Bueno, pues entonces el cobro que te tengo que hacer al respecto es de 1000 UMAS. Si nos vamos a la tabla esta, vamos a ver que el equivalente del valor de las UMAS con el pago del impuesto adicional por tratarse del otorgamiento de una licencia sería de 101,442 pesos, mientras que si se trata de hacer el refrendo por el año 2022, el pago sería de 10,144,20 en el caso de establecer un refrendo. Vamos a suponer que el año pasado usted tuvo el pago de su licencia, o hace 3 años tuvo el pago de su licencia, luego entonces lo que necesita es hacer el refrendo. Entonces, si el pago del refrendo será por esa cantidad en el año 2022. ¿Sí? Ahora, la pregunta que me están haciendo al respecto y que es justamente el motivo de esta plática, de esta charla, es saber si este cobro es legal o no es legal. Bien, si yo les pregunto a la gente del ayuntamiento, nos va a decir que es legal en razón de que esta cantidad justamente se encuentra establecido en la ley de ingresos. Y al venir en la ley de ingresos hace un cobro que sea legal. Sin embargo, la realidad es de que no basta con que salga publicado en la ley de ingresos del ejercicio fiscal, sino que es necesario también de que se cumplan ciertos requisitos que establece el Código Hacendario Municipal.
Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, lo cual también se puede consultar en la página legisver.gov.mx. Abajo de este video voy a poner disponibles los enlaces tanto de las leyes, de los códigos, como de la página del Congreso para su consulta, así como también de unas tesis de jurisprudencia que van a venir a reforzar un poco más justamente esta plática. Bien, les decía que no basta con que lo establezca la ley de ingresos, sino que es necesario irnos al Código Hacendario. Y para tal efecto nos vamos a ir a lo que dice el artículo 19 del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz. El artículo 19 hace una división, el artículo 20 hace una división en cuanto a los tipos de contribuciones que se van a pagar a los ayuntamientos. Y la primera es en base o la primera división vendrían siendo los impuestos, ¿sí? Un ejemplo de estos impuestos, bueno, pues lo tenemos con el impuesto predial. Esa sería la mejor manera de establecer un ejemplo del impuesto predial. Ahora, otro tipo de contribuciones van a ser los derechos. ¿Cuáles son los derechos? Son aquellos pagos, aquellas contribuciones establecidas justamente en este código, aunque aquí dice en la ley, en este código, por recibir servicios que prestan los ayuntamientos. ¿Cuáles servicios serían? El primer servicio más ilustrativo sería el de la recolección de la limpia pública. Uno. El segundo ejemplo ilustrativo sería la expedición de las actas de nacimiento, aunque ese se podría establecer también como una contribución de carácter estatal. Bueno, el código hacendario municipal lo establece y la ley de ingresos también lo establece como tal. Otro ejemplo de ello, de los derechos, serían el otorgamiento de las licencias de construcción o de las licencias de comercio, ¿sí? Esos vienen establecidos justamente en el Código Hacendario y en la Ley de Ingresos. Y finalmente, bueno, no finalmente, después vendrían las contribuciones por mejoras y bueno, estas contribuciones por mejoras serían los pagos que los sujetos, por ejemplo, los que tienen algún bien inmueble, tienen que pagar cuando se realiza una mejora dentro de la urbanidad o dentro de la localidad en donde ellos viven. Por ejemplo, la pavimentación de la calle, la introducción del servicio de drenaje o la reposición del servicio de drenaje, etc. Esos serían los tres tipos de contribuciones establecidos, pero para los efectos de este pequeño estudio nos vamos a ir al capítulo de derechos. Y entonces cuando hablemos de derechos, nosotros lo que vamos a considerar es que se trata la contraprestación. En el derecho privado sería el precio. Sería el precio. ¿Cuánto cuesta este libro? El libro cuesta 20 pesos. Ok. ¿Cuánto debo de pagar yo por concepto de derechos por la expedición de un acta de nacimiento? Bueno, ese es el capítulo de derechos. ¿Cuánto tengo que pagar yo por el concepto de derechos, por el otorgamiento de una licencia correspondiente al giro de hoteles? Bueno, esto viene contemplado en el capítulo de derechos en el artículo 20 del Código Hacendario Municipal. Bien. Pero además de este concepto, la clasificación de los derechos, el mismo Código Hacendario en su artículo 12, recordemos que este es el artículo 20. Ahora vamos a regresarnos al artículo 12.
dice que el ayuntamiento podrá dictar reglas de carácter general, es decir, no en forma particular, sino en lo general, para modificar o adicionar el control y forma de pago, siempre que no varíe en forma alguna el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de las contribuciones y sus accesorios, de acuerdo a lo dispuesto en este código. Para tal efecto tendremos que saber cuáles son el sujeto, el objeto y la base o la cuota. Esto lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante que no perdamos de vista lo que dice el artículo 12. En síntesis, el ayuntamiento puede dictar reglas para modificar o adicionar el control y la forma de pago. Ojo, control y forma de pago, no la cantidad de pago, sino solamente el control y la forma de pago. Dice, siempre que no varíe el sujeto, objeto, base, cuota, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ver otro artículo que está justamente contenido dentro del Código Hacendario. Hace un momento vimos lo que era que no se podía variar, que era sujeto, objeto y base. Hoy vamos a ver, en este momento vamos a ver lo que es el objeto. Derechos por servicios prestados por las dependencias y entidades municipales. ¿Qué es un objeto? Es la prestación de servicios por parte del municipio. Es objeto de estos derechos la prestación de servicios por parte del municipio. Ahora bien, ¿qué son los sujetos? Los sujetos son las personas físicas o morales que reciben servicios prestados. Y viene otra parte bastante muy interesante. Muy interesante. Dice, los derechos por la prestación de servicios deberán ser congruentes con el costo total del servicio, incluso el financiero. Entonces, ya tenemos tres situaciones interesantes. La primera, ¿qué son las contribuciones? Derechos. Son aquellas que se reciben como pago por una contraprestación. Artículo 12. El ayuntamiento puede modificar o adicionar el control y la forma de pago, pero no puede variar el sujeto, objeto, base, cuota o tasa de las contribuciones y accesorios. Tercero, los derechos por la prestación de servicios deberán de ser congruentes con el costo total del servicio. Para esto voy a poner un ejemplo bastante advertible. ¿Cuál sería el costo del servicio? Fíjense, costo total del servicio por la prestación del servicio de recolección de basura. Bien, el costo es la adquisición de la unidad de recolección, el combustible, la reparación o el mantenimiento, el pago del empleado, ¿sí? El pago del empleado. Entonces tenemos aquí algunas variables, las prestaciones adicionales, ¿no? O de carácter sindical que se tengan que hacer al respecto, o en el caso concreto de Costa Rica, el pago que se tiene que hacer como contraprestación al concesionario. Entonces, considerando el monto total de las personas que son contribuyentes del pago del servicio de recolección de basura y que se trata de un servicio continuo, el pago debe de ser acorde justamente al costo total del servicio. Es decir, el usuario va a pagar una fracción, lo que le corresponde a él por el tipo de servicio que está recibiendo en forma
la frecuencia que sea, diaria, semanal, etcétera. ¿Sí? Entonces, el, el, el artículo 186 establece también que los derechos por los servicios prestados por la Administración Pública Municipal, establecidos en el presente código, se causarán y pagarán conforme a las tasas, cuotas o tarifas que, para cada caso, señale la ley de ingresos del municipio fiscal del que se trate. Pero ojo, el ayuntamiento va a dictar su ley de ingresos, ¿sí?, conforme a las tasas, cuotas o tarifas que señale, ¿sí?, o que se establezcan en el presente código. ¿Cuál es el código? El Código Hacendario Municipal. Ahora bien, la parte que tenemos que ver aquí es justamente cuáles son las bases establecidas para el pago de, del servicio de registro y referendo anual de toda actividad económica. Recordamos que hablábamos de objeto, de sujeto y de tasa. El objeto de este derecho es el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, ¿sí?, cuya reglamentación y vigilancia corresponda a la autoridad municipal. ¿Cuál es el objeto? Es justamente el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Ese es el objeto. Ahora bien, ¿cuáles son los sujetos? El sujeto en este caso, como lo dice el artículo 198, son las personas físicas o morales que soliciten del ayuntamiento la autorización de funcionamiento, registro o refrendo, señaladas en el artículo 195, que dice: es objeto de este derecho el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Ahora bien, dice también el artículo 199 que el municipio, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, ejercerá facultades operativas de verificación al momento de expedir las licencias a que se refiere este código, y deberá solicitar a los interesados la exhibición de su cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Esas son algunas de las actividades que tiene que realizar el ayuntamiento o personal del ayuntamiento como requisito sine qua non para el otorgamiento de la licencia. Vamos a continuar diciendo que en el caso de las actividades económicas que no tengan absolutamente nada que ver con el giro de alcohol, se establece que no se habrá de causar cuota alguna, pero sus propietarios cumplirán los requisitos para el otorgamiento de aquellos que señalen los reglamentos municipales y cubrirán, en su caso, el pago de las formas valoradas que correspondan, mismas que no podrán exceder de una unidad de medida y actualización. Es decir, aquellos, vamos a suponer que se trata de un hotel o de un motel que no vende alcohol. En términos del artículo 199 del Código Hacendario Municipal, un establecimiento comercial con giro de hotel o de motel que no vende alcohol solamente estará obligado a pagar el equivalente a una unidad de medida y actualización, una UMA, solamente. Ahora bien, se exceptúa de la no causación los giros comerciales que enajenen o expendan bebidas alcohólicas en forma total o parcial al público general. Una forma total sería, por ejemplo, un bar. Una forma parcial sería, por ejemplo, un centro comercial, en cuyo caso deberán de cubrir la cuota o tarifa establecida en el presente código. Ojo, deberán de cubrir la cuota
o tarifa establecida en el presente código por el otorgamiento o refrendo de cada licencia. Establecida en el presente código. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el presente código. Artículo 200, 201 y 202. Van a hablar, van a especificar justamente tratándose de bebidas alcohólicas, pero el artículo 202 va a ser el que mayor interés nos va a traer en este caso. Si ustedes se dan cuenta, aquí están estableciéndose categorías que son muy diferentes a las que establece en la ley de ingresos del municipio de Poza Rica. Vamos a regresarnos a la página anterior, a la parte que corresponde a hoteles y moteles. Si ustedes se dan cuenta en este apartado, que sería la fracción 15 del artículo 202, nos establece hoteles y moteles, en tanto que la ley de ingresos hace una enumeración que no tiene como base lo que establece el artículo 202 del Código Hacendario Municipal, y que, como recordábamos hace un momento, esto no puede ser modificado, porque la ley de ingresos va a establecer un monto en consideración a lo que diga el Código Hacendario. Y si la ley de ingresos no establece o establece un concepto, como en el caso aquí lo está manejando, diferente a lo que dice el artículo 202 en su artículo 14, entonces estamos hablando de que esta ley de ingresos no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Pero eso es solamente un punto. Vamos a continuar con el estudio. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo que el pago de los derechos debería de sujetarse a algunos principios. Y en este caso, las contribuciones o el pago de los impuestos, de los derechos, debería de hacerse también siguiendo un principio. Este principio se llama proporcionalidad. ¿Y dónde vamos a encontrar este principio dentro del Código Hacendario? El principio de proporcionalidad Ahora bien, para continuar con esto, tenemos que seguir observando para ver la legalidad o la procedencia del cobro de estos montos que quieren hacer exigibles a los contribuyentes. Tenemos que ver si estas cantidades cumplen con uno de los principios de carácter tributarios que corresponde a la proporcionalidad. En ese sentido, tenemos que ver lo que dice al respecto el artículo 185. Dice: los derechos por la prestación de servicios deberán ser congruentes con el costo total del servicio. Costo total del servicio y congruentes. Por eso nos vamos a remitir a lo que dice una tesis de jurisprudencia
En este caso es de que corresponde a una jurisprudencia del tipo aislada, cuyo rubro dice al respecto: derechos por refrendo de licencia de funcionamiento comercial, tienda departamental. El artículo 132, párrafo tercero, incisos L y M de la ley número 408 de ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 que los prevé, al fijar cuotas distintas en atención a la dimensión del establecimiento, viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Recordemos aquí en este caso, aquí estamos hablando de que al fijar cuotas distintas en atención a la dimensión del establecimiento, aquí en este caso está fijando cuotas distintas en atención justamente a la, a la, a la, a la dimensión. Si este hotel cuenta con restaurante, bar y salón de eventos, son 1000. Si este hotel cuenta con restaurante y bar nada más, son 800. Si este hotel cuenta con restaurante nada más, o el motel cuenta con servicio de venta al cuarto nada más, entonces son 600 y 300. Es decir, que aquí está fijando cuotas distintas en atención a la dimensión del establecimiento. Lo mismo que está sucediendo en el caso de la ley de ingresos. Por ser mayor, por tener menos servicio, aquí está cobrando más y aquí está cobrando menos. Y aquí en este caso, si uno tiene una superficie, dice una para aquella que hasta 1500 metros cuadrados y otro para la que supere esa superficie. Cuando establece cuotas distintas en atención a la dimensión del establecimiento, esta cuota es inconstitucional, ya que por un mismo servicio se cobran cantidades diversas. Cuando aquí se refiere a que por un mismo servicio, no se refiere al servicio que presta el hotel, no. Se refiere al servicio que presta el ayuntamiento al extender la licencia de funcionamiento. Ese es el servicio. Uno como contribuyente le paga al ayuntamiento. El ayuntamiento está estableciendo un servicio. ¿Cuál es el servicio? Extender una licencia de funcionamiento. ¿Por qué está extendiendo esta licencia de funcionamiento? Bueno, en este caso lo está diferenciando por el tamaño. Si el hotel es grande, tiene restaurante, tiene bar y tiene salón de eventos, entonces tienes que pagar más. Si el hotel es grande, pero no cuenta con salón de eventos, va a tener que pagar 800. Si este es pequeño y cuenta solamente con restaurante, va a tener que pagar 600. Si este es más pequeño y no cuenta con restaurante, pero el alcohol lo vende al cuarto, entonces va a tener que pagar 300. Pero no es en atención al servicio que presta el contribuyente, sino es en atención al servicio que está prestando el ayuntamiento al otorgar la licencia correspondiente. Entonces, de modo que el vicio recae en uno de sus elementos, específicamente en la cuota. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el ayuntamiento no podrá variar la cuota? Decía que no podía variar la cuota. Entonces, ya que ésta se obtiene de un mecanismo que toma como base factores o elementos extraños, ¿sí? No está considerando lo que el ayuntamiento presta de servicio, sino que está considerando un elemento extraño que es qué tan grande es el contribuyente. Y al considerar que el contribuyente es grande, entonces rompe la equidad. Está rompiendo la proporcionalidad, está rompiendo la equidad, con lo que deja de observarse la naturaleza jurídica del derecho, el cual debe de comprender exclusivamente el costo real del servicio público que conlleva la expedición del refrendo
sin que deba de tomarse en cuenta que la construcción tenga mayor o menor superficie, toda vez que este aspecto no implica un costo humano y material adicional para el municipio y por ello no debe de incidir en la cuota, ya que esta debe de ser fija e igual para quienes reciban servicios análogos. De ahí que el precepto citado viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y al respecto, bueno, tenemos otros criterios que en este caso también son de materia aislada, donde habla por los derechos de la expedición y refrendo de licencias en establecimientos en los que se consuman o expendan bebidas alcohólicas. Esta información la voy a dejar adjunta para que ustedes la vean y la analicen. Aquí también podemos encontrar otras tesis al respecto que pueden ayudar a entender más a detalle justamente ese criterio. Entonces, en conclusión, es constitucional el cobro que pretende hacer al ayuntamiento al diferenciar el costo de la licencia tomando en consideración el tamaño del contribuyente. La respuesta la tenemos en esta tesis. Al fijar cuotas distintas en atención a la dimensión del establecimiento, el Ayuntamiento de Poza Rica viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Ahora, ¿qué se tiene que hacer al respecto? Al respecto, caben dos opciones. Controvertirla en la aplicación de esta ley de ingresos, ya sea a través del recurso contencioso administrativo o ya sea ante el recurso del amparo. ¿Es factible que este procedimiento se gane? Bueno, tan factible es que aquí tenemos ya una interpretación justamente que está haciendo un tribunal colegiado de circuito de una situación completamente similar, análoga a esto que está sucediendo, y que dicha violación constitucional es completamente advertible con esta tesis. Entonces, recordemos que las tesis de jurisprudencia son los criterios que analiza, en este caso, los integrantes de los tribunales colegiados de circuito para verificar si el acto administrativo o el acto legislativo que están implementando, en este caso el ayuntamiento, el legislativo en este caso, porque esto lo expide la legislatura, ¿sí? Pero es administrativo en el sentido de que el ayuntamiento es quien lo está proponiendo. Y al estar proponiéndolo, está violentando lo que dice el Código Hacendario Municipal, pero además está violentando un principio constitucional establecido en el artículo 31 en su fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, entonces, a la pregunta que me están haciendo, a la consulta que me están haciendo de que si es legal que el ayuntamiento pretenda cobrar por los conceptos de otorgamiento de licencia, de apertura y refrendo por estos montos, la respuesta es que no es legal, que se trata de una acción inconstitucional, pero que para que se pueda ejercitar, para que se pueda reclamar, se tiene que ejercitar el recurso correspondiente, que sería un recurso
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o bien ante una autoridad federal que sería el amparo. Si nos vamos a los otros conceptos, por ejemplo, me están preguntando si es válido que el Ayuntamiento de Poza Rica esté cobrando las licencias de salud a cada uno de los empleados, a cada uno de los empleados que trabajan en restaurantes, que trabajan en bares, que trabajan en los hoteles o en las panaderías. ¿Es legal que lo cobre? La respuesta es no, no es legal. En primer lugar, no es legal porque no está contemplado ni siquiera en la Ley de Ingresos Municipal y mucho menos está contemplado en el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz. Luego, entonces, si no está contemplado en el Código Hacendario ni está contemplado en la Ley de Ingresos, es completamente ilegal. Y al pretenderlo cobrar, al exigir el cobro, en este caso el ayuntamiento está haciendo un acto intimidatorio, está haciendo una violación a la ley, está actuando como delincuencia organizada gubernamental, al estar violentando lo que dice la Constitución, el Código Hacendario y la Ley de Ingresos. Y si nos vamos a los conceptos que en este caso el reglamento de tránsito municipal establece para cobrarles a los establecimientos comerciales que tienen uso de estacionamientos, la respuesta es la misma. Ni siquiera vale la pena entrar al análisis de lo que dice el reglamento. Un reglamento jamás podrás establecer un cobro por el pago de un derecho, puesto que no tiene la facultad del ayuntamiento para establecerlo. La facultad para establecer el cobro de un derecho corresponde a los diputados del Congreso local del Estado de Veracruz, que tendrá que establecerlo primero en el Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz y en forma posterior en la Ley de Ingresos. Pero si el concepto por el cual están pretendiendo obligar a los contribuyentes a pagar por el estacionamiento está contemplado única y exclusivamente en el reglamento, ese cobro es ilegal, es ilegítimo y evidentemente es un acto de completa corrupción. Entonces, les voy a dejar disponibles esta documentación que les he estado hablando, que les he estado haciendo referencia, y bueno, espero que haya quedado claro claro en el sentido de por qué estos cobros que el ayuntamiento pretende hacer son, a mi parecer, inconstitucionales y los otros son completamente ilegales. Los cobros que pretenden hacer de las tarjetas de salud en virtud al reglamento de salud municipal y en virtud al reglamento de tránsito municipal. Cualquier cobro que ellos pretendan hacer considerando ley de salud, código de salud, reglamento de salud, reglamento de tránsito municipal o reglamento de protección civil municipal, cualquier cobro, y también a esto habrá que sumarlo el pago que pretenden hacer por lo establecido en el reglamento ambiental. Cualquier gestión de cobro es un acto legal propio de la delincuencia organizada gubernamental. Dicho lo anterior, me despido y espero que esta explicación haya sido entendible en el lenguaje que pretendí utilizar de manera clara, sin tanto uso del lenguaje propio técnico del ámbito legal. Gracias por su atención y hasta luego.